Buenas noches. Hola Ana, hola Sandra, hola Laura, hola Marlene. No, puedo vacunar todo acá. Hola Paulo, ¿cómo No, estás? para siempre. ¿Qué tal, profe? Buenas noches a los compañeros. Hola, profesor. Buenas noches a todos. Hola Sandra. Buenas noches a todos. Estamos poquitos todavía a esta hora. ¿Qué pasa? El frío parece que nos afecta. Bueno, vamos a arrancar igual porque si no se nos va a hacer tarde. Bueno, estábamos tocando el punto de los principios del derecho administrativo. Vamos a terminar eso para poder empezar ya lo siguiente. Hola Pietro, ¿cómo te va? ¿Estás entrando? Les cuento que mañana vamos a dar todo lo que tenga que ver con el acto administrativo, nulidades, anulación, invalidez. Les voy a mostrar un caso donde a un funcionario se le instruyó sumario. Es una municipalidad que tiene acción de inconstitucionalidad contra la ley 1626 y se le instruyó sumario al funcionario sobre la ley 1626. Entonces él plantea un recurso de reconsideración diciendo que no se le puede sumariar por la ley 1626 y que como no existe ley que le rija a los funcionarios de esa municipalidad, él no puede ser sumariado. Ese fue su argumento. Lo que yo quiero que vean es el argumento que utilizó en este caso el empleador para corregir el error que se cometió al fundar el sumario en una norma no aplicable para esa institución y cómo pudo continuar el sumario que concluyó con la destitución del funcionario con inhabilitación para ocupar cargos públicos. Pero no lo vamos a hablar de esto en la clase que tiene que ver con con régimen laboral de los funcionarios públicos, sino que lo vamos a hablar en la clase que habla de la modificación del acto administrativo, porque lo que yo les quiero mostrar es la resolución de la institución que modifica ese acto administrativo. Eso vamos a darlo el día de mañana. Hoy vamos a terminar todo lo que tenga que ver con principios del derecho administrativo. Hay uno que me interesa en particular al que no llegamos, estamos ya casi por terminar esto. Y luego vamos a iniciar el régimen laboral de los... la siguiente clase vamos a hablar de la semana que viene de contrataciones públicas. Va a estar con nosotros el director administrativo de un municipio que nos va a hablar un poco de lo que tiene que ver con contrataciones públicas. El profesor que va a estar conmigo fue jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Senat, encargado de la Unidad Operativa de Contrataciones de una municipalidad, actualmente es director administrativo financiero de esa institución, una persona con experiencia. Yo voy a dar una introducción sobre el régimen legal y él luego les va a dar una clase práctica, es decir, les va a ir mostrando
cómo se hacen las contrataciones y sobre todo van a trabajar con la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Creo que eso va a ser más interesante que una mera exposición teórica del tema. Luego vamos a retomar, porque hoy vamos a hablar del régimen laboral de los funcionarios públicos, el régimen disciplinario que va a quedar a cargo de posiblemente de una abogada que es asesora jurídica en la Presidencia de la República del Paraguay, que va a hablar sobre el régimen sumario. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a continuar. Bienvenidos a los que se han conectado recién. Álvaro, Hilda, Javier, Carolina Saldívar, Claudelina, Lorena, bienvenidos todos. Me gustaría que en algún momento conecten sus cámaras, siempre es bueno verse. Así como en la clase uno no usa un antifaz para la clase presencial, sería bueno también que vayan conectando sus cámaras, así nos vamos conociendo de manera personal, ¿verdad? Claramente esto no es obligatorio, pero sí sería muy agradable, muy grato que les pueda conocer en persona. Bueno, en la clase anterior habíamos hablado de los principios del derecho administrativo, hablamos de primero que es un acto administrativo, vimos lo que son los principios del derecho administrativo, hablamos del principio de supremacía del interés público sobre el interés privado, en el cual hablamos de la Constitución del Paraguay, hablamos del principio de legalidad, quizás uno de los principios cardinales del derecho administrativo. Dijimos que se proyecta en la relación jurídica administrativa este principio de legalidad en los siguientes supuestos, que es que subordinar la actividad administrativa a la legalidad, a la juridicidad, y acá hablamos de que todo lo que no está permitido está prohibido para la administración. También, este principio se proyecta determinando la eficacia de la actividad administrativa, es decir, es eficaz la actividad que hace la administración siempre que esté conforme a la ley, de lo contrario no es eficaz. No hay en la administración pública libertad ni voluntad personal, sino institucional. También dijimos que se manifiesta este principio delimitando la finalidad de la actividad administrativa, porque es la ley la que fija los límites de la actividad. Después hablamos también de lo que es la discrecionalidad y apreciación subjetiva caminan juntos, que la vinculación surge de la objetiva subsunción de la hipótesis prevista en la ley al caso concreto. Mencionamos que en el ejercicio de las facultades discrecionales el administrador público debe apreciar el caso concreto conforme con la finalidad de la norma legal para no incurrir en actividades carentes de razonabilidad. Y las consecuencias del principio de legalidad, que son para el funcionario público, significa que el administrador público está en toda su actividad funcional sujeto a los mandatos de la ley, a la exigencia del bien común, y de ella no puede apartarse o desviarse bajo riesgo de responsabilidad personal. Y respecto del acto emitido, realizado, entonces el acto adquiere la presunción de legitimidad, por consiguiente es absolutamente ejecutable hasta tanto la autoridad administrativa o judicial disponga la suspensión de sus efectos. Y con respecto del administrado se constituye en límite de la actividad estatal en salvaguarda de las libertades conferidas al ciudadano por el orden jurídico. Hablamos del principio de finalidad también, ¿verdad? De que dijimos que la finalidad se encuentra conectada con el principio de legalidad porque no se comprende una ley, no se entiende una norma sin entender cuál es su objetivo. Hablamos del principio de razonabilidad que se constituye en un límite de la actividad administrativa en el sentido de que las decisiones deben tener una perfecta concordancia entre motivo, medio y fin.
tiene que haber una racionalidad, una actividad administrativa, cuando los tres elementos de motivo, medio y fin guardan una congruencia interna y externa. Después vimos que, a ver, alguien parece que está con el micrófono conectado. Yo escucho un ruidito ahí. ¿Ustedes escuchan un sonido? Hola Carlos, ¿cómo te va? Ahora te veo conectado. ¿Ustedes escuchan un sonido extraño en mi micrófono? Hola Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida. Se escucha bien, profesor, sin interferencia, por lo menos conmigo. Bueno, los que vieron mi Facebook van a saber que las cosas en el Chaco estuvieron complicadas por la lluvia y la construcción de la ruta que hizo el barro chaqueño, hizo que haya atascos y demás. Juan Pablo se está conectando, bienvenido. Estamos ya 19 personas. Estamos haciendo un repaso de lo que vimos en la clase anterior. Bueno. El principio de razonabilidad, hablamos principio de proporcionalidad que se constituye en la medida del ejercicio de la competencia administrativa para evitar el exceso o desvío de poder, y tiene por objeto este principio de proporcionalidad evitar los excesos en el ejercicio de las competencias administrativas, y es de singular importancia en el ejercicio de las actividades ordenadoras y en el ejercicio de las competencias disciplinarias y sancionadoras. Por ejemplo, existe una falta de proporcionalidad en la decisión administrativa disciplinaria cuando un funcionario es sometido a una falta administrativa, a un sumario por falta grave, ¿verdad? Y la sanción impuesta a la destitución porque no existe una adecuada proporción de gravedad entre la falta cometida por el funcionario y la sanción impuesta. Cuando veamos el régimen, el régimen disciplinario, vamos a ver lo siguiente. Yo he notado que en un principio, ahora ya se está corrigiendo, pero todavía es muy frecuente que cuando un funcionario, que cuando el Estado pide la sanción a un funcionario, pide la suspensión, que es hasta 30 días. Por lo general, los abogados que son parte actora siempre piden 30 días. Si tu marco es de 1 a 30 días, casi siempre piden 30. Y muchas veces no fundamentan bien el por qué 30, o sea, por qué no 15. ¿Cuáles son el cúmulo de circunstancias que hacen que dentro de la graduación corresponda a la pena máxima? Se pide nomás. Esa es una cuestión que a mí me llama mucho la atención, porque una buena política de recursos humanos aconseja la aplicación primero de las faltas de sanciones acorde a la proporción de la infracción, y siempre aplicar primero la sanción más leve para después ir ascendiendo en la rigurosidad. Bueno, sigamos hablando de este principio de proporcionalidad. La proporcionalidad de las decisiones administrativas se relaciona con la finalidad, y ella implica una adecuada relación entre el medio utilizado para alcanzar el fin deseado por la administración. Cuando el medio utilizado por la administración es desproporcionado con la finalidad de la medida, incurre en vicios de desvío o exceso de poder porque invalida la decisión. Esto es interesante a la hora de discutir ciertas cuestiones. ¿Se acuerdan cuando en Asunción existía el estacionamiento controlado, el SEA, que controlaba el estacionamiento en Asunción? ¿Se acuerdan? Que te podían poner un cepo o remover con la grúa, y el costo era distinto según te apliquen el cepo o remuevan el vehículo con una grúa. Y muchas veces a mí me tocó actuar como defensor en juzgado de falta municipal,
cuando en lugar de inmovilizar con el cepo, que era la medida administrativa que correspondía de acuerdo a la infracción, directamente removían con la grúa, con lo cual el quantum a pagar era mayor por parte del ciudadano, del administrado. ¿Y por qué removían? Y simplemente porque era más caro, nada más que por eso. No había un criterio para decir, bueno, pasó tanto tiempo o se dieron tales circunstancias. Simplemente viene la grúa y lleva. Ahí, por ejemplo, se atentaba contra la proporcionalidad. Bien, ¿algún comentario, pregunta, queja o sugerencia hasta acá? Antes de continuar. ¿Por qué tanto silencio? Sin consulta, dice Pietro. Bueno, sigamos. Para avanzar un poco, ¿verdad? El principio de motivación que impone a la administración pública el deber de exponer las razones de hecho y de derecho por la cual tomó la decisión administrativa. La motivación de los actos constituye una exigencia del principio republicano de gobierno y su ausencia es presunción de arbitrariedad administrativa. Bueno, aquí hay una cuestión interesante y es que generalmente, y ya he visto yo también con bastante frecuencia un vicio en la motivación de los actos administrativos y que consiste en un defecto que se llama, en un vicio que se llama fundamentación aparente. A ver, ¿qué significa una fundamentación aparente? Es cuando uno mira y parece que te explica los motivos, pero en realidad no te dice nada. Esto se da cuando, por ejemplo, se instruyen sumarios en la administración pública por diferentes administraciones, donde la administración te hace una cita de un montón de leyes y no te dice cómo se subsume la conducta del administrado en esas normas. Es una cosa de locos. Yo tengo un caso que ahora estoy defendiendo en tributación, está autos para sentencia del sumario, en el cual la administración, le voy a contar los hechos y le voy a contar la motivación del acto. Ocurrió que el administrado, que es un comerciante que se dedica a la venta de frutos y verduras, en Zaprocal, pegado al mercado de abasto, compró del mercado de abasto, a la madrugada, compra fruta y verdura por valor de 4 millones de guaraníes. Paga, el proveedor le emite la factura legal correspondiente y lleva la mercadería. Un mes después vuelve a hacer una compra de ese mismo proveedor por 2 millones de guaraníes. El proveedor le emite la factura y luego él le entrega la mercadería. Está ahí una operación normal, una cosa que se hace todos los días en la administración pública. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó acá? Que cuando uno va a contabilizar una factura legal, existe el sistema GESHAUCA del Ministerio de Hacienda, en el cual se cargan todas las facturas y el Ministerio de Hacienda, ahí si es que tiene algún problema de timbrado, si tiene algún problema de proveedor inhabilitado, o si la factura es irregular, el sistema te detecta y ya no te permite la contabilización de ese documento, de ese comprobante. Un año después de eso, de esos hechos, de esa compra de 4 y de 6 millones. Hola Cintia, ¿cómo te va? Bienvenida, gracias por prender la cámara. La tributación hace una investigación de oficio en el marco estricto de las facultades que la ley 125 le da, y se da cuenta que el proveedor no tiene, o sea, cometió algunas infracciones el proveedor y le bloquea el robo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Por algún motivo aparecieron las facturas de las compras de 4 y de 2 millones que hizo el contribuyente, vamos a poner cualquier nombre, Los Alpes S.A. Y entonces se hace una pequeña investigación y tributación dice que el contribuyente Los Alpes S.A. ha utilizado las facturas y que esas facturas
con eso obtuvo un beneficio económico al descargar sus impuestos y que cometió defraudación fiscal. Entonces le quieren cobrar con impuesto, recargo y multa 12 millones de guaraníes. ¿Cuál es la cuestión acá? Porque estamos hablando de la motivación. Cuando uno lee la resolución, en la instrucción de sumario dice: Los Alpes S.A., nombre ficticio, realizó estos actos, describe la conducta, utilizó estas facturas, compró del proveedor Juan Pérez y utilizó esta factura y obtuvo un crédito fiscal. Y dice, la ley 125 dice, cita, el decreto reglamentario cita, la resolución, tal cosa, cita. Por tanto, corresponde instruir sumario. Esperamos. Con todos los hechos, está bien. ¿Citó las normas? Sí, está bien que cite las normas. Y luego ya resuelve la instrucción de sumario, pero acá está el vicio de la fundamentación aparente. ¿Por qué? Porque en ningún momento explicó cómo se subsume esta conducta del administrado en las normas que citó. Y ahí hay un vicio por falsa o aparente fundamentación. No está motivado ese acto administrativo de instrucción sumaria. Nosotros no vamos a discutir que la administración tiene todas las facultades, atribuciones legales de iniciar las investigaciones en el marco de las competencias que la ley le da. No vamos a discutir la obligación que tenemos los administrados de proporcionar toda la información y la documentación que la administración tributaria nos pide. Eso está fuera de toda discusión. Pero si nos van a instruir un sumario, tienen que hacer esa solución. Usted hizo esto y esto de esta manera se encuadra en estas normas que dicen aquí y constituye una transgresión. Por tanto, yo no instruyo sumario. Generalmente la administración no hace eso. Simplemente citan las normas, citan los hechos y jamás encuadran. Entonces, con esto se viola el principio de motivación del acto administrativo. ¿Algún comentario que quieran hacer sobre este punto para poder pasar? Sí, profe. Buenas noches a todos. Soy Alan. Hola, Alan, ¿cómo estás? Todo bien, Extrañamos profe. tu, ¿cómo se llama? Participación y aporte. Qué bueno, qué bueno. Profe, ¿y qué tal? ¿Cómo resolvieron eso? ¿Presentaste un recurso de reposición ante No, la administración o cómo resolvieron eso? Bueno, les puedo compartir el alegato porque está auto para sentencia. Está en el Tribunal de Cuentas. Tiene que resolver, pero yo lo que conseguí es que tributación ahora me pida cuentas a mí. Siempre me pasa eso cuando defiendo a contribuyentes en sumarios de tributación. Siempre después el siguiente soy yo, ya sé luego. Así que cuando yo tomo una defensa de esto, ya tengo todos mis papeles en regla porque el siguiente soy yo. Siempre es así. No, en ese alegato, yo cuando presenté el alegato, pues el sumario es con presentación electrónica. Tipo la municipalidad, profe. La municipalidad no te toma una denuncia, así que vos no estás al día con tus impuestos. Asunción, al menos. No, en este caso es un sumario en tributación. No, yo dije cuando hice ese sumario, ese alegato, alguien se va a sentir estúpido. El funcionario que redactó el informe final se va a sentir muy, pero muy estúpido después de leer el alegato. Es que le digo que es un estúpido, un idiota, le digo que vino, o sea, le endilgué apodo de ñandeyara taxi, etcétera, ¿verdad? Que significa burro, pero de manera elegante y sutil, ¿verdad? Ya al final, si tenemos tiempo, les muestro ese alegato. Pero ¿por qué le hice el comentario? Porque lo que quería era comentarles que generalmente se adolecen de estos vicios de la falta de fundamentación, de falta de motivación del acto. En los sumarios administrativos, régimen disciplinario también suele ocurrir eso. Y en las resoluciones de los juzgados de faltas ni hablemos. Pero en los juzgados de primera instancia contra eso. ¿Cómo?
que en los juzgados de primera instancia en contra de eso, incluso llega hasta la corte. La falta de fundamentación. Sí, o Clásico. fundamentación aparente. Hoy, cuando empecemos a hablar de la fundamentación del acto administrativo, pues es fundamental, es esencial. ¿Por qué? Porque cuando el Estado va a realizar una determinada actividad, tiene que explicarle al administrado: yo le hago esto a usted por esto y por esto. Y no lo hace. Pero eso es un problema generalmente porque no entrenan a los abogados de la administración pública o le permiten hacerlo más así a la ligera. Y nadie, pero peor, pero yo no les culpo tampoco a los abogados de la administración pública. Es que lo que estamos en el sector privado y hacemos las impugnaciones, tampoco cuestionamos. Entonces, lógicamente, nunca se corrige un vicio cuando nadie dice esto está mal. Y en realidad yo creo que esto es desconocimiento. Por eso Pero, es que profe, eso sería conocer una solución de fondo. O sea, ¿qué haría el Tribunal de Cuentas? Te dice, bueno, hubo falta de fundamentación y que va de vuelta al órgano puede anular administrador el de la acto SED para administrativo que por falta de reevalúe la fundamentación. circunstancia. Tiene toda la facultad de anular por falta de fundamentación. Lo puede hacer. Claro, pero ellos pueden volver a reiniciar lo mismo nuevamente. En realidad tendría que, bueno, a ver, hay una cuestión, el resuelve es esencial. Porque el asunto está que cuando se anula el acto, generalmente un juicio contencioso administrativo en el Tribunal de Cuentas dura 2 años. Si esto va a la corte, solo Dios sabe cuándo va a terminar. Y de acuerdo a qué tan grave sea la transgresión por parte de la administración que está impugnando el administrado. Entonces, generalmente, si el acto solamente se anula, no se revoca, se anula, ya no hay tiempo por prescripción para reiniciar los sumarios, generalmente. Bueno. O sea, no hay un efecto suspensivo en la resolución apelada. Es un tema interesante. Por lo general, cuando se declara nulo ya no... el administrado puede pedir como medida cautelar la suspensión del acto mientras se discute la impugnación que él realiza. Pero eso es en beneficio del administrado, no de la administración. La administración ya empieza con la presunción de legalidad que tiene el acto administrativo. El que impugna tiene que describir y probar cómo ha ocurrido una violación de eso. Bueno, vamos, no sé si hay algo más, Alan, que quieran decir para poder continuar. No, continuemos, pero... Bueno, sigamos. Ahora, principio de motivación, principio de impersonalidad, que como dijimos tiene 2 aspectos. La relacionada con la finalidad de la administración, que implica que ella no puede actuar para perjudicar o beneficiar a determinada persona y que las decisiones administrativas no son imputables a los funcionarios, sino a los órganos o entidades de la administración pública. De manera que la administración pública, el autor o la autora institucional de esa decisión expresada en el acto administrativo. El funcionario es simplemente el órgano que formalmente realiza la voluntad estatal. El principio de publicidad, que implica la necesidad de que todas las actividades de la administración pública deben ser puestas a conocimiento de los ciudadanos en cuya representación se ejerce el poder administrativo. Por eso es que existen leyes que obligan a publicitar información. Hay una ley de acceso a la información pública, por ejemplo, que tiene que ver con este principio de publicidad. No puede estar oculta la actuación administrativa a los ciudadanos siempre que se trate de de algo relacionado a las funciones y que no cause o tenga que causar, digamos, agravio a los particulares. Por ejemplo, vamos a suponer que yo le pido a la Municipalidad de Asunción la nómina de todos los taxis habilitados con su número de placa, conductor, número de cédula, modelo, marca, vehículo.
hay determinados datos que podrían, hay determinados datos que podrían comprometer el orden, o que podrían ser violatorios de la intimidad del administrado. Por ejemplo, yo puedo pedir cuántos taxis están habilitados en el municipio, es una información pública, no hay ningún problema en relación a cuántos taxis están. Puedo pedir los años, de qué año hasta qué año habilitan los taxis, no hay ningún problema. Ahora, ¿para qué yo querría saber número de motor, número de chasis, número de matrícula y número de registro de conductor del taxista? Allí ya entramos en un campo mucho más nebuloso. Lo mismo ocurre si yo a tributación le pido los datos de la administración de la empresa Los Alpes S.A. Le pido y me va a decir, los datos que usted me pide respecto de un contribuyente son datos no accesibles al público por disposición de la ley 125. Lo que yo le puedo informar a usted es si tal o cual persona es o no contribuyente y a qué se dedica más. Y el número de RUC, que es información pública, pero no otros datos. O sea, el principio de publicidad, entonces todas las actividades de la administración deben ser puestas a conocimiento de los ciudadanos. República significa que el Estado es una cosa pública, o sea, es una propiedad de todos los ciudadanos y que los administradores públicos son administradores de cosa ajena, no de un bien propio, y por esa razón deben rendir cuenta de sus actos a los ciudadanos que son dueños originarios del poder público. Cuando la ley de contrataciones públicas habla de que en el portal de contrataciones públicas están, por ejemplo, los datos de las licitaciones, concursos de oferta, etcétera, el ID para la contratación. ¿Por qué aparecen esos datos allí? Justamente para que el que tenga necesidad de conocer qué viene adquirido la municipalidad de Caacupé o el SNPP, por ejemplo, qué servicio adquirido ha contratado, pueda entrar allí y buscar y encontrar y conocer los datos generales, cuando se hizo el llamado, quiénes se presentaron, si hubo no protestas, quiénes fueron adjudicados y por cuánto. Porque así se está rindiendo cuentas de algo que no es propio, sino que es de todos, la cosa pública. Después tenemos el principio de debido proceso legal. Yo sostengo que en casi todas las actuaciones administrativas, o en una gran cantidad de actuaciones administrativas, se viola este principio del debido proceso legal. Pero, ¿qué es el principio del debido proceso legal? Este principio aplicado al derecho administrativo se traduce en la exigencia de que en el ejercicio de la potestad punitiva, cuando el Estado te va a investigar para aplicarte una sanción, el Estado cree o sostiene que el administrado ha cometido una transgresión a alguna norma y le tiene que hacer la investigación exigida para que se pueda aplicar una sanción. Entonces, en ese ejercicio de la potestad punitiva, en el procedimiento administrativo sancionador, se tiene que efectuar conforme con, primero, pautas legales prefijadas y con las debidas garantías de participación del acusado en el procedimiento. El debido proceso, como conjunto de reglas establecidas para el ejercicio de la pretensión punitiva de la administración contra los funcionarios por incumplimiento de sus deberes funcionales y contra los administrados por infracciones a normas administrativas, comprende dos aspectos básicos. Primero, el debido proceso material y el debido proceso formal. Antes que nada, solamente a los efectos de hacer una precisión técnica, les quiero señalar que la expresión debido proceso es una expresión poco feliz. ¿Por qué? Yo creo que, en definitiva, no debe hablarse de debido proceso. Debe hablarse de proceso. Y le explico por qué. Pero sí, brevemente y nada más de manera ilustrativa. La expresión en castellano, el castellano es el idioma con el cual expresamos las ideas. En castellano, debido es un adjetivo y proceso es un sustantivo.
La función gramatical del adjetivo es decir algo del sustantivo. Bueno, ahora yo les pregunto, ¿puede haber un proceso no debido? Y si el proceso no es debido, ¿es proceso? Aparentemente podemos decir no. Bien, entonces, ¿qué me dice el adjetivo debido del sustantivo proceso que el sustantivo proceso no me lo diga por sí mismo? Y si nada me dice el adjetivo del sustantivo, ¿para qué le pongo el adjetivo al sustantivo? ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, Sí, profe, profe. claro. Tiene que ser Sí, se entiende, procesos, profe. Lenguaje inclusivo hoy en día. Sí, el lenguaje inclusivo de verdad. O sea, Estamos todos debido locos ya, proceso profe. es como decir ojalá Dios quiera. ¿Por qué? Porque ojalá es una palabra que proviene del árabe, oj es quiera y alá es Dios. Si yo digo ojalá Dios quiera, estoy diciendo ojalá, ojalá o Dios quiera, Dios quiera. Es una repetición innecesaria. Lo mismo en debido proceso. Técnicamente no es correcto, pero ya está. O sea, no le vas a sacar a nadie de la cabeza esa expresión tampoco feliz. Bueno, volviendo un poco, estamos hablando hecha la aclaración de que no es muy feliz la expresión debido proceso, vamos a hablar de este principio yo diría, del proceso legal administrativo. Pero se conoce como principio del debido proceso legal. Yo quiero decirles como creo que debe llamarse, pero es mi deber señalarles cómo se llama en realidad para evitar complicaciones. Bueno, el debido proceso material y debido proceso formal, ¿verdad? El debido proceso material implica que en el procedimiento administrativo sancionador deben observarse la concurrencia de los presupuestos previstos en la ley sancionadora de fondo, tales como la tipicidad de las infracciones, la legalidad de las sanciones a las conductas típicas administrativas. Es decir, el procedimiento debe iniciarse en base a la imputación de una infracción administrativa prevista en la ley, cuya sanción también sea prevista en la ley. Y qué importante, porque esto tiene que ver, este principio del debido proceso administrativo material, tiene que ver con lo que les había contado del sumario en el cual estoy defendiendo. El proceso, para que no haya una violación del debido proceso material, no solamente tiene que haber una buena motivación, sino que además tiene que iniciarse en base a la imputación de una infracción administrativa. ¿Y qué significa imputar? La imputación es el acto en virtud del cual la autoridad le atribuye a una persona la comisión de una infracción. Eso es una imputación. Yo digo, el señor Alan Monzón ha cometido defraudación fiscal porque, y ahí cito los hechos que relacionó, que él realizó, luego cito la norma en la cual contiene la conducta y luego digo, de esta manera esta conducta se encuadra en la norma. Ahí tengo actuando en eso. El principio de motivación, digo por qué, y el principio de debido proceso material cuando digo le imputo al señor Alan Monzón administrado tal infracción. Se inicia entonces con esa imputación. El principio de debido proceso material es más complejo porque entonces se inicia con la imputación de una infracción administrativa cuya sanción también sea establecida en la ley. El debido proceso formal requiere la existencia de un cauce normativo, de una sucesión de etapas para que avance la investigación y la defensa correspondiente y que termine con una resolución que puede ser absolutoria o condenatoria. O sea, el debido proceso formal requiere la existencia de un cauce normativo para el desarrollo de la investigación contra la persona imputada,
que garanticen las siguientes condiciones. Primero, la participación contradictoria del imputado en el procedimiento para la defensa de sus intereses. La producción de pruebas de descargo y el control efectivo de las pruebas de la acusación. Esto todo tiene que ver con el artículo 17 de la Constitución Nacional, que habla de, en el proceso penal o en todo aquel del que pueda derivar pena o sanción, toda persona tiene derecho a artículo 17. Y se aplica no solo al proceso penal, sino también al proceso administrativo, porque del proceso administrativo puede derivar pena o sanción. Sigamos. La producción de pruebas de descargo, la igualdad de armas dentro del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna de las partes tiene que tener ventaja. Vamos a ver que en el régimen sumarial de los funcionarios públicos hay una grosera, descarada, insensata, arbitraria e inconstitucional situación de ventaja para el Estado. Eso vamos a ver en la clase correspondiente. La decisión fundada producto de un juicio lógico, el derecho a la impugnación de la decisión dictada como resultado del procedimiento. Resulta evidente que algunos de los derechos señalados anteriormente no son de aplicación en el derecho en el proceso administrativo sancionador. Por ejemplo, el supuesto del juez imparcial y el derecho a la indemnización del Estado, por parte del Estado. El impedimento para la efectividad del derecho al juez imparcial en el procedimiento administrativo surge del hecho de que la potestad sancionadora de la administración pública proviene del principio de autotutela, por lo que es la propia administración la competente para investigar y aplicar las sanciones administrativas. Y los jueces del sumario son funcionarios públicos dependientes de la autoridad administrativa. Es por eso que es muy delicado esto y es necesario que la administración tenga personas, funcionarios altamente capacitados para poder realizar esta tarea, porque el buen juez sumariante de la administración pública no condena en todos los casos. Si se da cuenta que lo que en un principio parecía ilícito, después resulta de que estaba todo correcto, no tiene que necesariamente condenar. Tiene que tener esa libertad, esa posibilidad de poder decir, no. Este informe que dio inicio a la investigación, después a la luz de todo lo que actuamos en el procedimiento, es la conclusión a la que yo llego, a que no hay acto irregular imputable al administrador. Ser juez y parte implica una responsabilidad muy, muy grande, porque vivimos en una república. Bueno, siguiendo. Profesor, buenas noches. Carolina. Sí, con respecto al procedimiento sumarial. Anteriormente los sumarios se realizaban en las propias instituciones, era juez y parte. Y ahí te aplicaban la sanción. Después con el decreto 360, eso se trasladó a la función pública, se designa un juez instructor y este lleva todo el proceso. Claro, pero este decreto 360, ¿cómo te voy a decir? Está todo el procedimiento. Entonces, hasta hoy día yo no entiendo cuál es la diferencia entre el antes y el ahora. ¿Por qué? Porque ahora el juez instructor solamente recomienda una sanción y es la autoridad administrativa de la institución, es la que saca el acto administrativo. Y si él quiere cambiar la sanción, la cambia. Entonces, no entiendo la diferencia entre el antes y el ahora. Por ejemplo, tengo un caso de hace unos años atrás, estuve cerca y conocí el caso. Unos compañeros pidieron vacaciones. Se fueron al interior en sus vacaciones, se uniformaron y se fueron a trabajar en sus vacaciones sin autorización de nadie, solitos. Hubo una denuncia
Y esa denuncia venía con una grabación, creo que era un hotel, no recuerdo. Y solamente acercó la manifestación y la grabación. Obviamente la autoridad de turno entró en crisis y se instruyó el sumario administrativo. Se eligió la parte actora y todo el mundo con la confianza porque era un caso bastante sonado, ¿verdad? Mira, los funcionarios recorrieron el lugar con la plancheta, uniformados, hicieron preguntas como si fuera que estaban trabajando. Todos esperaban una sanción, ¿verdad? Después de un tiempo llega la sanción, sobreseídos los dos. ¿Por qué? Porque la parte actora no hizo ninguna investigación, no ofreció más pruebas, no llevó testigos, no movió un dedo la parte actora. O sea, todo el mundo se cayó de espalda, sobreseído con esa filmación. Entonces, ¿qué hizo la autoridad? Dijo, no, esto no puede ser, no sé con quién habrá hablado en la presidencia, salió un decreto y él dijo, no, le vamos a destituir. Y le El destituyó que inició eso fue Blas Llano cuando fue ministro del presidente Lugo. Él fue el que inició ese tipo de cosas. Lo que sí que le destituyeron al funcionario, pues dijo, está todo en la filmación, pero la parte actora no hizo absolutamente nada. Entonces el juez instructor dijo, solamente tenemos una filmación, no tenemos más datos. Bueno, lo que sí que le destituyeron al funcionario, el funcionario llevó el caso al tribunal y salió reposición. No, ya no supe más nada después si le repusieron o no, pero ese fue el caso. Por culpa de que no se hizo un proceso, la parte actora no adjuntó las documentaciones, no se hizo la investigación correspondiente, el funcionario tuvo que ser repuesto. Mira, yo puedo Entonces, cometer un asalto y uh-huh. me voy, entro a la casa de Lorena con un fusil, pateo la puerta, le exijo que abra su caja fuerte, llevo todas sus joyas, todos sus millones, todos los euros que Lorena tiene guardados ahí en su caja fuerte. Había no sé, me logran identificar. Yo cometí un delito, un robo agravado, pero una cosa gravísima. Le amenacé de muerte, le pegué a alguien, le maté al perro. Un desastre, dice. Si en el marco del procedimiento yo logro impugnar todas las pruebas del Ministerio Público y de la querella adhesiva, la consecuencia natural es el sobreseimiento. Si en este caso lo que correspondía era sumariar al abogado que hizo de parte actora por negligencia, es lo que corresponde. Pero el debido proceso administrativo exige que se respeten todas las garantías establecidas en el artículo 16 y 17 de la Constitución Nacional, por grave que sea. Si es que la parte actora no ha aprobado, entonces corresponde necesariamente el sobreseimiento y en todo caso el sumario al abogado que no hizo bien su trabajo como parte actora. En los sumarios de la función pública generalmente son muy débiles las demandas sumariales. También tienen el problema de la falta de motivación. No, te citan normas, dice la ley 1126, dice, son faltas graves. Después el reglamento interno dice y te cita algunos artículos, la resolución del ministro dice y te cita artículos, por tanto, quiero que se le sumarie a la Monzón. Pero nunca asumió su conducta. Eso también ocurre mucho en los sumarios. Y cuando hacen la pretensión punitiva, al final, conforme al decreto 360, transcriben su escrito inicial, hacen un copia-pega fantástico. Entonces no puede haber pretensión punitiva, sino una fundamentación, sin un encuadramiento. Corresponde el sobreseimiento y por mal trabajo del abogado.
por más horrible que sea lo que hayan hecho, un tipo que pide vacaciones y después se va a hacer alguna fiscalización, claramente es un acto irregular. El solo hecho de haber, o sea, la pregunta es, ¿usted cuando va a realizar, como en virtud del principio de legalidad, todo lo que no está permitido está prohibido? Usted tiene que tener la competencia de fiscalizar. Esa competencia viene de la ley. Segundo, administrativamente tiene que tener una orden de servicio, o sea, internamente se establece cómo va a salir a fiscalizar el fiscalizador institucional. Si no lo hizo, hay una violación del principio de legalidad y hay un incumplimiento de funciones. Pero bueno, evidentemente no lo supo encuadrar el abogado que llevó al caso. Y considero que está bien sobreseído. Y ya les dije lo que creo yo que hay que hacer con el abogado que no ha sabido hacer ese trabajo. Volviendo un poco a este, tenemos el principio entonces de debido proceso. Esto implica también una cuestión importante que hay que mencionar. El juez instructor debe velar por el cumplimiento del principio del debido proceso administrativo. Siempre que la administración vaya a investigar, a hacer un sumario para investigar la responsabilidad del administrado, debe velar por el cumplimiento irrestricto de los artículos 16 y 17 de la Constitución, incluso por sobre la reglamentación que establece el Estado, porque la Constitución es la norma más importante, la norma fundamental. Si se viola la Constitución, ya no hay nada de qué hablar. Todo lo actuado va a resultar ineficaz por violación del principio de legalidad. Debe exigir la observancia del artículo 17, incisos 5, 7 y 8 de la Constitución Nacional. Y Dromi, Roberto Dromi, en su obra de Derecho Administrativo, sostiene lo siguiente. Acá les voy a compartir pantalla porque creo que es muy importante lo que nos dice Dromi sobre este tema. Un ratito. ¿Ven? ¿Pueden ver? Sí, profe. Pero me decía, los principios jurídicos fundamentales del procedimiento administrativo son las pautas directrices que definen su existencia, su esencia y justifican su existencia, permitiendo explicar más allá de las regulaciones procesales dogmáticas su por qué y su para qué. Cualquier transgresión en la regulación o aplicación procesal de los principios de referencia provoca una lesión jurídica que el derecho sanciona como nulidad y la política reprocha como desviación de poder. Y sigue diciendo Dromi que son principios sustanciales, aquellos de jerarquía constitucional, justificativos de la legalidad primaria del procedimiento administrativo. O sea, asegurar y garantizar la participación de los administrados en el íter de la voluntad pública y tutelar la defensa de la propia legalidad. Estos principios sustanciales son el principio de legalidad, el de defensa y el de gratuidad. Entonces, ¿qué es lo que la garantía de defensa, dice Dromi, como efectiva posibilidad de participación en el procedimiento? Comprende los derechos de derecho de ser oído, derecho de ofrecer y producir prueba, de obtener una decisión fundada, de impugnar la decisión. El derecho de ser oído es la garantía que el procedimiento debe ofrecer a los administrados y que consiste en la publicidad del procedimiento, la oportunidad de expresar las razones antes y después de emitido el acto administrativo y el derecho de hacerse patrocinar y representar profesionalmente. Y acá viene algo importante.
Cuando se discuten cuestiones jurídicas en un sumario, es esencial la participación de un letrado en defensa del administrado. Un procedimiento en el cual el administrado se va sin abogado viola el principio de debido proceso. Porque no hay una, a menos que el administrado sea abogado. Porque, a ver, el que se supone que estudió para defender intereses ajenos, ¿quién es? Es el abogado. El que puede controlar la legalidad de todo lo realizado es el abogado. Uno no le puede exigir al administrado que sepa de procedimientos, que sepa de plazos, que sepa cómo impugnar una declaración, un peritaje, un informe. No se le puede exigir eso al ciudadano. Se le puede exigir que conozca cuáles son sus obligaciones, pero no que sepa de procedimiento. Entonces, si va a haber un procedimiento donde se discuten cuestiones jurídicas, es esencial la participación de un letrado. De lo contrario, el administrado se va manos arriba. ¿Están de acuerdo con esta posición o creen que el administrado podría simplemente actuar per se en un sumario? ¿Qué creen ustedes? Totalmente de acuerdo contigo, bro. Pero, profe, es también un principio constitucional y un derecho el defenderse de uno mismo. Parece de las películas, pero está garantizado también. El derecho de defensa en juicio es el que está garantizado. Y la efectiva defensa se da cuando uno tiene una asistencia técnica. De lo contrario, uno no puede, a menos que sea abogado o que sepa. Pero yo por lo menos veo en la mayoría de los sumarios se van las personas que no... A ver, ¿cómo se defiende, cómo hace valer el sumariado no abogado el derecho constitucional de no ser obligado a declarar en contra de sí mismo cuando enfrente tiene un juez instructor, abogado, versado en derecho y hábil que le hace decir o le hace confesar determinadas situaciones? No puede él defenderse de esa... no puede defenderse de eso. Justamente porque no hay alguien que le diga al juez instructor, señor juez, usted no puede hacer esto. Lo hace y él en su desconocimiento convalida lo actuado. Es una cuestión interesante porque la administración generalmente permite, de hecho desea, que el administrado vaya a sumario sin asistencia letrada. No, claro, es ampliamente debatible desde todo punto de vista, ya que la ley no presume los ignorancia, ¿verdad? Todos están obligados a saber la ley y a conocerla. Pero sabemos que en la práctica esa ficción jurídica no se da y también existen otros principios que podríamos utilizar para sustentar la indefensión. Es que justamente... ¿Sí? Lo que vos decís es cierto, Alan. Pero acuérdate de esto. Las normas que integran el ordenamiento positivo deben ser interpretadas en su conjunto o unidad coherente. Eso es lo que se llama sistematización, exposición ordenada y coherente de las normas que integran el ordenamiento jurídico. Esa exposición ordenada y coherente implica una interpretación a partir de la norma más importante, que es la Constitución, y todas las normas después, para aplicarse, deben ajustarse a la Constitución. Entonces, la cuestión se resuelve de la siguiente manera. Puede garantizarse el artículo 16 y el artículo 17 con sus incisos de la Constitución Nacional en un sumario si el administrado no es abogado y se presenta sin asistencia letrada. Si la respuesta es sí, entonces no hay ningún problema, no hay ninguna violación de nada. Pero si la respuesta es no, entonces no estamos respetando el debido proceso administrativo. Y otra cosa, la presunción de que la ley se conoce es una presunción legal y las presunciones legales están por debajo de las disposiciones constitucionales.
Pero si estuviera la cláusula en la Constitución, debe interpretarse armónicamente con las garantías procesales, que es lo que el ciudadano debe saber y no puede alegar ignorancia. ¿Cuáles son sus obligaciones? Pero la defensa técnica no puede presumirse conocida. Las reglas de defensa técnica no pueden presumirse conocidas por todos. Y esa es una desgracia para los abogados. Yo trabajo en el ámbito laboral, administrativo, electoral y civil. Por ejemplo, en materia penal, yo lo único que sé de penal es que se chuta los 12 pasos y que Chilavera ataca a varios. Después no sé más nada. Si yo cometo algún delito por mi condición de abogado, mi reprochabilidad va a ser mayor, aunque yo diga yo no sé nada de penal. Yo tengo matrícula. Bueno. ¿Alguien quería decir algo más? Profe, ¿me escucha? Sí, Juan Pablo. Sí, una consulta nada más. En caso de esta situación que plantea usted, ¿verdad? De que el acusado acude sin una defensa técnica, ¿se puede plantear la nulidad de ese proceso? Va a ser interesante la discusión. Hay que saber impugnar en lo contencioso administrativo. Y este es importante porque uno de los principios, el que vamos a ver después, habla del derecho al control judicial. Ahora, ¿cómo se hace ese control judicial? Y ahí hay una cuestión también muy interesante. ¿Por qué? Porque la impugnación ante lo contencioso administrativo no se hace sobre la base de lo que uno considera injusto, sino que tiene que atacar la regularidad del acto administrativo y la legalidad. Cuando uno destruye la regularidad, destruye la legalidad y la presunción de legalidad del acto. Como consecuencia, el acto administrativo se anula con total independencia de que sea o no sea justo. A ver, les voy a poner un caso. Que se supone que si el acto se realiza conforme al procedimiento preestablecido y se aplican correctamente las normas vigentes, la solución va a ser justa. Si hay algún vicio por el camino, la solución va a ser injusta. No se concibe una solución injusta si es que todo se realizó conforme a lo previsto. Les voy a mostrar un escrito, si me dan un minutito les muestro un escrito de contencioso administrativo para ver un poco la impugnación. ¿Me dan un minuto? ¿Hola? Sí, profe, te escuchamos. Sí, profesor. Profe, ¿Sí? ¿te puedo comentar un caso Sí, te escuchamos. para escuchar un poco tu opinión al respecto? Años atrás, en una institución donde yo estaba, un funcionario X, ¿verdad? Se ausentó de su lugar de trabajo como 15, 21 días aproximadamente, ¿verdad? Se hizo todo el procedimiento, se envió a sumario administrativo, se envía a función pública, sale sorteado un juez instructor que era del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Dentro del proceso ya el sumario, viene el juez instructor, se presenta a mi oficina, ¿verdad? Y me dice que en el momento en que el funcionario se ausentó por 48 horas, que yo le tenía que haber notificado, le tenía que haber colacionado, más o menos intimándole a presentarse a su lugar de trabajo, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención luego, en primer lugar, que él mismo venga a pedir que yo haga ese
ese trámite, ¿verdad? Y entonces él quería que yo como director de recursos humanos, ¿verdad? Haga esa notificación al funcionario, ¿verdad? Intimándole que él se presente y que al no presentarle él, ¿verdad? Que ahí iba a estar sustanciado más o menos su culpabilidad, ¿verdad? Pero yo por otro lado dije, no, creo que está queriendo letra de A, ¿verdad? Y quiere que yo le colacione, le notifique al afectado, y ahí él se va a presentar en base a la notificación que yo le hago, ¿verdad? La intimación que yo le hago, y va a quedar como que él se presentó y bueno, ante el reclamo que le hacíamos nosotros, ¿verdad? Eso, ¿verdad? No sé si, ¿qué opina un poco al respecto, profesor? Si estuve bien o cuál era el verdadero procedimiento a aplicarse en ese caso. Bueno, a ver. Hay que tener en cuenta lo siguiente, eso vamos vamos a hablar un poco más cuando hablamos del régimen sancionador. En la ley de la función pública no está bien determinado en qué consiste el abandono del cargo. Entonces, vos tenés que saber si le vas a sumariar a un funcionario por ausencia injustificada o por abandono de cargo. En el Código Laboral sí se encuentra bien establecido que es un abandono de cargo y exige la notificación al trabajador, o sea, un telegrama colacionado en el cual se le intime a justificar sus ausencias y se le intime a reintegrarse a su lugar de trabajo bajo apercibimiento considerar abandono. Eso está en el Código Laboral, no está en la ley 1126. ¿Por qué? No sé. Lo cierto es que si una persona ha faltado muchos días, es mucho más sensato para evitar esa discusión tonta, sumariar por ausencias injustificadas en el mismo trimestre. ¿Para qué te complicas con el abandono de cargo? Si vos imputaste en tu sumario abandono de cargo, se entiende por integración del derecho, no porque lo diga la ley 1126, que es necesario que uno le intime al funcionario a volver a su lugar de trabajo y a justificar sus ausencias. Pero si lo que vos imputaste es ausencias injustificadas, se prueba con el registro de asistencia. No sé si contesté tu pregunta. Sí, profe, espectacular, gracias. Hay que saber nomás encuadrar la figura. Básicamente en eso consiste la habilidad, porque esto es litigación. Tenés que saber encuadrar nomás. Bueno, sigamos. Bueno, ahora les voy a ir mostrando, estoy tapando los nombres nomás de de esta persona porque no tengo que mostrar el nombre de nuestra sumaria y explicar. Bueno, a ver. Ya estamos listos. Voy a compartir pantalla. Bueno, ahí está. Cuando uno de los principios del derecho administrativo también es el principio de control judicial de los actos administrativos. Es decir, una vez que concluye internamente el procedimiento en la administración, el administrado, si no está de acuerdo con la decisión, tiene todo el derecho de iniciar una demanda contenciosa administrativa para impugnar lo resuelto por el Estado, por la administración. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Cuando decimos impugnar, ¿qué significa impugnar? El doctor Adolfo Alvarado Belloso nos dice que castizamente impugnar significa combatir o solicitar la invalidación de algo, especialmente de una decisión oficial. Y esta impugnación se realiza sobre la base de lo que la persona considera ilegítimo o injusto. Ilegítimo es lo que no está de acuerdo con la ley.
en el sentido más lato posible, ley, entiéndase, constitución, ley, decreto, etcétera, etcétera, es injusto. O sea, lo contrario a cómo deben ser las cosas según la justicia, el derecho o la razón. Cuando se impugna sobre lo que es ilegítimo, el acto está realizado o no conforme con los requisitos, condiciones, presupuestos, etcétera, previstos para el caso por el sistema jurídico. Pero cuando se impugna sobre la injusticia del acto, entonces el vocablo se mide siempre con criterios de pura subjetividad. Lo que es justo para uno puede no serlo para otro, y también con el tiempo evoluciona qué es lo que es justo y qué es lo que es injusto. En materia contenciosa administrativa, en virtud del principio administrativo de control judicial de los actos administrativos, la ley prevé como medio de impugnación la acción procesal conocida como demanda contenciosa administrativa. Dromi nos dice que existen dos medios de impugnación en sede administrativa, que son el recurso y la acción procesal. Expresa que las acciones se integran el denominado proceso administrativo de carácter judicial, en tanto que en principio los recursos son parte del llamado procedimiento administrativo de carácter administrativo. Con los recursos se promueve un control amplio de legalidad, es decir, de legitimidad y oportunidad, en tanto que con la acción el control está limitado a verificar la legitimidad del control del horario estatal, que es una parcela de la legalidad. Esto lo dice Dromi. Esto es importante porque tenemos que ver si la demanda que promueve una persona se encuentra o no, si reúne o no los requisitos para que la misma se ajuste a derecho. Bueno, acá se pretende impugnar un acto administrativo y para eso se debe señalar de qué manera la resolución dictada por en este caso por la máxima autoridad, viola el principio de legalidad. O sea, tenemos que impugnar sobre la base de lo que es ilegítimo, no sobre la base de lo que es injusto. Esto es importante señalar en materia de contenciosa administrativa. Entonces, impugnar indicando cómo la resolución emanada de la máxima autoridad reviste la forma de acto administrativo y por ende sujeta a los principios del derecho administrativo. Les voy a mostrar ahora la estructura de una contestación de demanda contenciosa administrativa. ¿Quieren ver? Sí, claro, profe. Bueno, esta es una demanda que presentó una funcionaria que fue sumariada y destituida. No importan los hechos, ya yo lo que quiero que vean es la estructura de la contestación. Fue sumariada, el sumario acabó con su destitución con inhabilitación para ocupar cargos municipales por 2 años. Bueno. Demanda ante lo contencioso administrativo y dice que la solución fue injusta, se pasa diciendo que fue injusto y que el juez instructor fue malo, brujo, feo, y el intendente de Asunción fue más malo, más brujo, más feo por confirmar la resolución del juez instructor. Entonces, ¿qué es lo que hicimos al contestar la demanda contenciosa administrativa? Primero, como en lo contencioso administrativo se aplican las reglas del Código Procesal Civil, en primer lugar hacemos la negativa general y específica. Se negaron todo y cada uno de los hechos aseverados por la parte actora, salvo aquellos que fueron reconocidos como ciertos, y luego viene la negativa específica. Se niega cada uno de los hechos aseverados por la demandante. El siguiente ítem, el primer ítem es negativa general y específica. El segundo ítem de la contestación dice procedimiento de impugnación en lo contencioso administrativo, en donde se hace la disquisición doctrinaria, lo que hicimos nosotros recién, ¿verdad? Que es impugnar sobre ilegítimo e injusto. Dijimos que lo que enseña Dromi, que la disquisición doctrinaria es importante a los efectos de verificar si la impugnación se realiza o no como tiene que ser. Yo digo que no, explico por qué, hablo un poco de los principios del derecho administrativo.
Y acá yo digo que las consecuencias del principio de legalidad, lo que ya vimos en la clase anterior y repasamos hoy, que el administrador está en toda su actividad funcional sujeto a los mandatos de la ley. Yo digo, el representante convencional de la demandante en ninguna parte de su demanda ha realizado un análisis jurídico que tan siquiera intente explicar de qué manera supuestamente, señor intendente, se ha apartado el principio de legalidad. Los cuestionamientos se realizan sobre lo que la actora considera injusto, o sea, impugnación sobre mera subjetividad. Habiéndose realizado la impugnación sobre la base de la injusticia del acto, más no sobre su legalidad, corresponde la desestimación de la demanda sin más. Pero yo no me quedo en eso, porque yo voy a, no solamente, a pesar de que el acto administrativo ya trae de por sí la presunción de legalidad, para que eso opere, tiene que haber sido un acto administrativo regular. Por tanto, mi siguiente ítem en la contestación de la demanda es resolución del intendente dictada conforme al procedimiento previsto en la Ley Orgánica Municipal y el reglamento para la aplicación de sanciones a los funcionarios de la intendencia. O sea, yo le digo acá que la impugnación debe verse respecto a la adecuación del acto administrativo del principio de legalidad. Acá yo digo con qué dice la ley al respecto. El procedimiento fue realizado estrictamente conforme a la normativa prevista en la Ley Orgánica Municipal. La demandante contestó la demanda sumarial, opuso excepción, ofreció prueba y una vez concluido el procedimiento, el juez instructor ha dictado la resolución definitiva correspondiente. O sea, cuando yo digo el acto administrativo de destitución se realizó siguiendo el procedimiento, ¿qué estoy diciendo? El acto administrativo es regular. También el abogado defensor en su momento cuestionó la prescripción que el juez sumariante rechazó. En el procedimiento de la Municipalidad de Asunción, les cuento, está hecho sobre el Código Procesal del Trabajo, no el Código Procesal Civil, y mucho menos el nefasto decreto 360. Y a la municipalidad no le rige la ley 1626 por una acción de inconstitucionalidad. Entonces se dictó una reglamentación procedimental propia. Y en ese procedimiento debió haber planteado un recurso jerárquico contra la resolución del juez instructor que le rechaza la prescripción y no lo hizo. Por lo tanto, convalidó, acá le cito, le menciono el artículo que habla de eso. Le hablo que la prescripción no es de orden público. Le explico por qué no es de orden público. Entonces hablo de acto administrativo regular. El siguiente ítem en la defensa técnica de la legalidad de lo resuelto por la máxima autoridad dice que no solamente regular, sino que dice que la resolución se ajusta a las probanzas de autos. No solamente se hizo siguiendo todos los pasos de la reglamentación. Lo que se resolvió se ajusta a lo que existe en materia de prueba en el expediente. Acá se habla de cuál es la prueba más relevante. Esta abogada defendió a la municipalidad en una demanda laboral, terminó con una condena de 800 millones a la municipalidad en un juicio en el cual ella solamente contestó la demanda y no hizo más nada hasta la sentencia, apeló la sentencia, no expresó agravio, se le acusó rebeldía, se quedó firme en la sentencia y vino una orden de reposición de gente que nunca fue trabajadora de la municipalidad. Esos son los hechos que motivaron. Entonces, acá yo le digo como que la resolución fue aprobada conforme a las constancias. Hago mención de cuál es la prueba más importante, más relevante, y es la copia del expediente laboral que ocasionó la instrucción de sumario. Y acá hago una disquisición doctrinaria otra vez de la prueba documental donde yo digo que, donde yo justifico
¿Por qué es la prueba más importante dentro del sumario? Luego, el siguiente ítem en la contestación es resolución de la máxima autoridad ajustada a la ley. O sea, yo le digo al tribunal, primero, impugnó sobre la base de lo que es injusto. Ya por eso, adiós impugnación. No puede prosperar su demanda. Pero además se realizó conforme al procedimiento legal. La resolución fue ajustada a las probanzas y como fue ajustada a las probanzas y conforme al procedimiento, la resolución es ajustada a derecho. Y ahí explico por qué es ajustada a derecho la solución. Acá yo le digo que el buen abogado no gana todos los pleitos, que el buen abogado hace todo lo que está a su alcance con los elementos que tiene a mano para sustentar la posesión jurídica de su cliente. ¿Verdad? Y después menciono algunos argumentos que impugna la demandante. Luego, también hay una cuestión interesante, esto ya es estrictamente procesal. Como hubo suspensión de plazo por la pandemia, y para evitar que a alguien se le ocurra decir, che, contestaste fuera de los 18 días, entonces yo hablo como un ítem más plazo para la contestación de la demanda, hablo de las acordadas que suspenden los plazos procesales y luego hago el petitorio. Bueno, este es entonces un modelo de contestación de demanda contenciosa administrativa. Como les digo, el principio es principio de control judicial de los actos de la administración. Perfecto. Ese control se realiza ante la demanda contenciosa administrativa. Vimos cómo debe realizarse la impugnación y vimos un modelo de defensa de la administración, en la cual yo centro la defensa en explicando la regularidad, la legalidad del acto administrativo. Por eso tiene todos esos ítems que les menciono. Bien, ¿algún comentario que quieran hacer sobre este tema? ¿En cuánto tiempo se resolvió eso, profe? ¿Qué cosa específicamente, Alan? ¿El sumario o la contenciosa? No, la resolución de lo contencioso. Desde que entró hasta que se resolvió. A ver, esto todavía no se resolvió y te explico porque acá hay algo curioso. En lo contencioso administrativo se aplica el Código Procesal Civil. ¿Estamos de acuerdo? Esto es fundamental. Demandó, contesto la demanda y yo pido expresamente la declaración de la causa como de puro derecho. Porque, como yo estoy diciendo, voy a defender una decisión tomada de manera regular por la máxima autoridad, siguiendo un sumario. Lo que yo analizo es si el sumario está bien o mal hecho. Nada más. ¿Qué otra prueba voy a producir? ¿Para qué quiero abrir la causa prueba si yo ya lo tengo todo ahí? La parte actora se allana a la declaración como de puro derecho. ¿Qué dice el Código Procesal Civil respecto de la declaración de puro derecho? Que se tienen que hacer los escritos de réplica y dúplica y luego autos para sentencia. ¿Está bien? Bien. Entonces ahora a ver, una vez que se declara la cuestión de puro derecho, el tribunal dicta una resolución que dice notifíquese por cédula. Se dio por notificada a la parte actora y luego seguidamente, y sin notificar a la demandada, que somos nosotros, el abogado pide se designe preopinante. Luego pasa un tiempo prolongado, un mes y 45 días, y urge la designación de preopinante. El tribunal le provee téngase presente. No le dice ni sí ni no. Téngase presente, nomás le dice. ¿Eso qué quiere decir? Ah, bueno, voy a ver, significa en lenguaje coloquial. Vuelve a urgir y allí, pasando los 3 meses, yo planteo incidente de prevención de instancia. ¿Por qué? Porque
al no haberse realizado los escritos, al no habérseme notificado para cerrar esa etapa de la declaración de puro derecho y poder y realizar el acto idóneo para la siguiente etapa, que son los escritos de réplica y dúplica, y haber pasado 3 meses sin el impulso idóneo, corresponde a la perención de instancia. Está con segundo voto ahora para la perención. Ah, entiendo. No, no sé, no te diste por notificado tampoco. Para que yo le ayudara a mi contraparte. Entiendo, entiendo. Y entonces ya está con el segundo propinante. Con el segundo voto de la perención de instancia. No sobre el fondo. Y el pleito tiene 1 año y medio por ahí en el Tribunal de Cuentas. Ya. Gracias, profe. Bueno, ha llegado la hora de cerrar la clase, así que vamos a llamar la lista y luego vamos a continuar mañana. Mañana ya vamos a empezar puntual. No me despliega la pantalla ahí. Las computadoras tienen como costumbre fallar cuando uno más las necesita. Bueno, a ver, Vanessa Acosta, Presente, profe. Ana Barbosa, Presente, profe. Paulo Barreto, Presente, profe. Álvaro Bedoya, Presente, profe. Sandra Cabral, Presente, profesor. Carmen Carvajal, Diego del Valle, Laura Díaz, Presente, profe. Javier Doldán, Presente, profe. Luz Duarte, Presente, profe. María Escobar, Pedro González Ferreira, Presente. Luis González, Oscar Gosen, Cintia Mareco, Presente, profe. Lilce Mereles, Presente, profe. Rosa Montiel, Presente, profesor. Ángel Alan Monzón, Presente. Vanessa Ojeda, Presente, doctor. Juan Pablo Oviedo, Presente, profe. Mayra Patiño, Marlene Rodríguez, Presente, profe. Gladys Rojas, Presente, profe. Carlos Rojas, Presente, profe. Juan Rolón, Presente, profe. Carolina Saldívar, Presente, profesor. Alicia Sanabria, Francisco Santa Cruz, Presente, profe. Claudelina Torres, Presente. Cristian Vera, Hilda Verón, Presente, profe. Paola Villalba. Bueno, muchas gracias por su participación y nos estamos... Presente, profe. ¿Quién me dijo presente? Paola Villalba. Hola Paola, bueno. Entonces vamos a dar por finalizada la clase hoy. ¿Hay algún comentario que quieran hacer? ¿Qué les pareció el escrito de contestación de demanda? ¿Suelen hacerlo así? ¿O no vieron un escrito con este formato o no, etcétera? Profe, lo que a mí me llama la atención nomás es increíble esto, pero a mí también me pasa lo mismo en el Tribunal de Cuentas. De las 100 causas que tenés, el 90% se resuelve por este tipo de situaciones. Nunca se resuelve el fondo de la cuestión, entonces uno se queda así con la pelota picando para saber qué hubiese pasado si es que llegaba a eso a las últimas instancias, ¿verdad? Y es algo que pasa, ¿verdad? Son cosas del procedimiento también, ¿verdad? Pero uno se queda así con el escrito inicial, ponerle que uno puso, fundamentó, recurrió a todas las normativas e incluso
se creía con los argumentos suficientes como para tener el visto bueno del tribunal, y al final sucede Sí, tipo pasa de con cosas. penosamente. Pero en mi caso, como soy abogado de la parte demandada, me interesa cerrar la causa y bueno, no importa cómo se cierre, yo quiero cerrarlo, sea por prevención o por resolución sobre el fondo, aunque profesional y personalmente me hubiese gustado discutir, leer la sentencia definitiva, ¿verdad? O sea, lo que yo quería que vieran con esta contestación es simplemente la estructura, y eso es lo que les pregunto, si la estructura, si ustedes hacen estructuras como esta o no, o han visto estructuras de defensa del acto administrativo de esta manera, o cómo lo han visto. A eso es más lo que me preguntaba yo. Bueno, en mi caso particular, al menos tratándose de instituciones que no tienen una reglamentación que es la común, como basarse en la ley 1626, en este decreto que dice que es nefasto, el 360, en esta resolución. No, realmente. Pero sí en otras instituciones que también tienen su reglamentación interna, lo que también muchas veces obliga a que necesariamente esto se estanque en el tribunal, porque los actuarios que están ahí, imposible que conozcan todas las normativas existentes de de los organismos administrativos, ya sea centrales o descentralizados. Es toda una lucha para ellos ponerse a estudiar para cada caso concreto, sea tal municipalidad, sea un ministerio, sea la SEAN, sea el Ministerio Público. Es toda una lucha para ellos. Por eso es que existiendo solamente dos, esto es insostenible. Pero sí, o sea, es bastante Por ese interesante. motivo es que al contestar yo hago toda esa explicación para que se vea el cauce de los acontecimientos. Y para decir, no solamente hay un principio de legalidad, sino que el acto es absolutamente ajustado a derecho. Por eso se hizo con esa estructura. Porque como vos decís, ¿cómo va a adivinar el actuario o los jueces del Tribunal de Cuentas que se dictó un reglamento de procedimientos nuevos? No lo puede saber, no está obligado a saber. Así. Bueno, vamos a continuar mañana. Muchas gracias por estar. Son las 20:40. Arrancamos mañana a las 19 horas. Buen descanso para todos. Gracias por la presencia. Saludos a Gracias, todos. profe. Chau, chau. Buenas noches. Chao, buenas Mañana. noches. Buenas noches.